Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar nuevamente juntos para poder compartir la palabra de Dios. Y en esta hora, amados hermanos, vamos a estar meditando o reflexionando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y a la meditación o la reflexión la hemos titulado Buscando a Dios, pero aún no he nacido de nuevo. Leamos la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su preciosa palabra. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amado Dios, a esta hora vengo ante su presencia a suplicarle que perdone mis pecados, mis ofensas, que limpie mi mente, mi corazón, todo mi ser, para poder recibir de su palabra. Que su Espíritu Santo, amado Dios, pueda guiar mis labios para compartir su bendita palabra. Amado Dios, le pido que ponga gracia de la suya sobre mí, Señor, sobre mi persona, que sea usted dándome sabiduría, inteligencia para poder comprender su palabra y para poder compartirla. Amado Dios, le pido que prepare los corazones de los hermanos, de los amigos que van a tomar a bien a detenerse a escuchar su bendita palabra. Denos, mi Dios, una mente receptible, Señor, un corazón, Señor, que esté absorbente, deseoso de escuchar su palabra y sobre todo que la pongamos en práctica. Todo, mi Dios, se lo he pedido en el poderoso nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano, amado amigo, que va a tomar a bien a detenerse a escuchar la preciosa palabra de Dios. Como les decía, vamos a estar meditando o reflexionando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Este es un versículo bíblico que forma parte del Evangelio de Juan, en el que Jesús habla con Nicodemo sobre el Espíritu Santo y la naturaleza del nuevo nacimiento. Este pasaje se encuentra en el contexto de la conversación entre Jesús y Nicodemo, un fariseo que había venido a Jesús de noche. Nicodemo estaba interesado en saber más sobre la enseñanza de Jesús, pero tenía dificultades para entender el concepto del nuevo nacimiento. Este versículo se trata de la naturaleza misteriosa del Espíritu Santo y cómo actúa en la vida de las personas. Jesús está explicando a Nicodemo que el nuevo nacimiento no es algo que se puede entender o explicar de manera lógica, sino que es un proceso espiritual que ocurre cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo. Jesús utiliza el ejemplo del viento para ilustrar la naturaleza del Espíritu Santo. Al igual que el viento sopla donde quiere y no se puede ver, pero se puede sentir su efecto. Así es el Espíritu Santo. No se puede ver, pero se puede sentir su presencia y su poder en la vida de las personas. Así es, amados hermanos, cuando yo le damos libertad al Espíritu Santo, que Él se pueda mover para guiarnos en nuestra vida. Entonces es allí que podemos ver los efectos. Cuando usted o cuando yo vamos a hacer algo que no es agradable a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye, nos detiene y nos hace pensar, reaccionar, reflexionar
lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, no es agradable a Dios. Hay creyentes que sienten esta inquietud. Busco a Dios, trato de agradarlo, leo la Biblia, pero no siento que haya nacido de nuevo, ni tengo esa visión espiritual que otros dicen tener. Así es, amados hermanos, muchas veces nosotros hemos pasado por esa situación que decimos que sí, que yo hago esto para Dios, que yo trato de hacer lo mejor que puedo, pero que no siento ese avivamiento dentro de mí muchas veces. Pero, ¿por qué, amados hermanos? Hay veces suceden estas cosas. Eso es lo que les digo, que debemos de darle libertad al Espíritu Santo, orando con frecuencia, leyendo la palabra de Dios, leyéndola, amados hermanos, porque ella nos habla a nuestra vida. Usted como yo, cuando nos ponemos en oración, estamos hablando con Dios. Cuando usted como yo escuchamos alabanzas, alimentamos nuestro ser, alimentamos nuestra mente, pues no estamos escuchando solo las barbaries del mundo, no, porque estamos por momentos queriendo buscar la presencia de Dios. Entonces dicen, ni tengo esa visión espiritual que otros dicen tener. Claro, más aún, amados hermanos, qué tremendo es, más aún cuando los mismos cristianos dicen lo siguiente. Le dicen, y sos cristiano, pero estás peor que cuando estabas en el mundo. En lugar de ayudar a crecer espiritualmente, los destruimos. En lugar de hacer discípulos a estas personas, discípulos para Dios, nosotros mismos estamos volviendo a que estas personas vuelvan al mundo. Los destruimos por dentro, los hacemos sentir mal, porque les damos a entender que es mejor que se queden en el mundo, porque no hay cambio. Recuerde que el único que tiene poder para transformar, para regenerar, para renovar a una persona es Jehová de los ejércitos. Entonces, les digo algo, y si en realidad, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, si en realidad supiéramos el valor que tiene ganar una alma para Cristo, no las tiráramos de regreso al mundo. Las cuidaríamos con amor, como nuestro Padre nos cuida, como nos dice en un pasaje de su palabra, que Él deja a las 99 ovejas y se va a buscar a la que se le ha perdido. Eso debemos hacer, amados hermanos, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, ir y buscar a aquel que se ha desanimado, aquel al que hemos hecho sentir mal, no andar con arrogancia siempre que ni el saludo quieren dar. No, amados, eso no es agradable a Dios. Debemos de ser mansos y humildes, porque Él es manso y humilde. Entonces, amados, si supiéramos en realidad el valor que tiene ganar un alma para Cristo, no las tiráramos de regreso al mundo, más bien las cuidáramos con un amor verdadero. Pero la Biblia responde con esperanza, verdad y dirección. Dios ve el corazón, no las sensaciones.
El nuevo nacimiento no siempre comienza con emociones fuertes. Jesús dijo que el Espíritu es como el viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El hecho de no sentir algo no significa que Dios no esté obrando en la vida del creyente. Muchos nacen de nuevo de manera progresiva, entendiendo poco a poco, siendo transformados internamente. Así es, amados hermanos, su proceso como el mío no es el mismo, no es igual. Pueda que yo, cuando vine a los pies de Dios, yo tuve una transformación ligera. Tuve aquel anhelo de seguir a Cristo. Tuve aquel primer amor que hasta este día confío en el amor de Dios y sus fuerzas que me permanezca siempre vivo dentro de mí. Para no retroceder, para no desanimarme, aunque he vivido muchas pruebas, duras batallas, pero hasta aquí su mano poderosa me ha sostenido, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, no con todos es igual la transformación, sino que a unos es más despacio, a otro es más rápida. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano. Por más de que usted, amado hermano, quiera agradar al hombre, enseñándole que sí, que usted ha nacido de nuevo, usted aceptó a nuestro Señor Jesús en su corazón, que usted se bautizó, que usted quiere servir, todo para que el hombre esté contento y lo vea que usted ha nacido de nuevo. No se preocupe, porque no es en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y es Él quien lo va a ir instruyendo al día a día. No ocurre porque alguien es tratado más fuerte, sino porque Dios regenera el corazón cuando Él quiere. Así es, amados hermanos, no nos apresuremos, vayamos despacito, despacito, pero sí les hago la invitación de que se congregue, de que lea la palabra de Dios, de que tenga esa relación con nuestro Padre por medio de la oración, de que cante alabanzas donde adore y glorifique a Dios, porque de usted depende también, amado hermano, que usted quiera avanzar en las sendas de Dios. Porque si usted dice, sí, yo he creído, yo he aceptado, yo me he bautizado, pero si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no escucha alabanzas, al contrario, sigue escuchando esa música del mundo que en realidad no es música, entonces usted no quiere avanzar tampoco, no se quiere esforzar, no quiere dar una milla más para acercarse más a la presencia de Dios. Porque no es que todo se lo vamos a dejar a Dios, no. Él nos manda a que nos esforcemos, a que seamos valientes, porque Él es quien va con usted y conmigo, pero Él quiere que nos esforcemos a ser mejores hijos para honrar y glorificar su santo nombre. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es, amados hermanos, recordemos que desde el momento que nosotros hacemos la oración de fe, viene
una transformación, en algunos casos lenta, pero segura, y en otras una transformación rápida, pero también es genuina. El cristiano sincero que busca a Dios no está lejos del nuevo nacimiento. De hecho, amados hermanos, esa misma búsqueda ya es un indicio de que el Padre lo está trayendo a su trono. Dice la palabra de Dios nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero, dice nuestro Señor Jesucristo. No ver claro espiritualmente no significa no ser de Dios. Muchos creyentes viven etapas de ceguera temporal, inmadurez o falta de discernimiento, pero aún así pertenecen al Señor. Sí, amados hermanos, como les estaba diciendo en el mensaje anterior. No nos compete a nosotros estar señalando ni juzgando a nadie, porque solo a uno tenemos, al único que nos puede juzgar y aún no lo hace, que es nuestro Señor Jesús. Al contrario, si vemos que nuestro hermanito se está esforzando porque quiere ser mejor para la obra de Dios, para honrar el nombre de Dios, ayudémosle, démosle la mano, instruyámoslo, disipulémosle, pero con amor en Cristo. No seamos malos, amados hermanos, no seamos odiosos, no seamos envidiosos. Ayudemos a aquel hermano que se está esforzando, que está luchando por salir de ese mundo en que en cuanto lo jala, lo tira y lo vuelve a recoger. Ayudemos, hermanos, no hagamos leña del árbol caído, no seamos malos hijos, porque en aquel día tendremos que dar cuentas a Dios de cuántas almas ganamos para Cristo y cuántas almas aventamos de nuevo al mundo. Sepamos valorar el alma que ganamos. Si bien es cierto, amado hermano, si nosotros ganamos almas, no es con el afán de que estas almas se congreguen en nuestra iglesia. No, amados, es Dios que Él sabe a dónde va a enviar estas almas necesitadas de su amor y de su transformación. Los discípulos caminaron con Jesús y aún así no entendían nada cuando Jesús hablaba. Entonces Él les dijo, nuestro Señor Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. No entendían desde el Antiguo Testamento, desde dónde vienen profetizando que iba a venir el Mesías, y nadie comprendía, nadie aceptaba lo que escuchaban. Así estamos, amados hermanos, en estos tiempos. Estamos escuchando la palabra de Dios. Hay tanto pastor predicando, hay tanta palabra de Dios, y todos solo se fijan en lo malo que puede hacer el pastor, el predicador, el ministro, quien sea que lleve la palabra. Todos están pendientes de su imagen por fuera. Mas, sin embargo, ven siempre solo lo malo, pero no se toman el tiempo de ver lo bueno que ellos hacen, y que es llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que la necesite y todo aquel que quiera recibirla.
Entonces, así nos está pasando como a los personajes de la palabra. Dice, hasta que el Espíritu abrió su mente. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y 16. Ellos, como muchos, esperan a ver. Ellos caminaban algunos por vista. Usted, como yo, amado hermano, debemos de caminar por fe, porque creemos en aquel que nos ha prometido y sabemos que lo que Él promete lo cumple. Sea cual sea, amado hermano, su petición, su necesidad, su angustia, su necesidad, su enfermedad, Dios obrará en el tiempo de Él, que es perfecto. Dios trata a cada uno a su ritmo, a su tiempo, que es perfecto. No nos apresuremos, amados hermanos. Yo como madre, yo quisiera ver a mis hijos sirviéndole a Dios como lo hago yo, como lo hace su papá, como lo hace la hermana de ellos. Pero no, por más que yo esté empujándolos, animándolos, diciéndoles que Dios hasta este día los ha mantenido de pie, ellos están renuentes. Pero nos está diciendo la preciosa palabra de Dios que ellos han nacido de nuevo, pero todavía están en ese proceso que Dios tiene en la vida de cada uno de ellos. Entonces, amados hermanos, yo como mamá, yo anhelo con todo mi ser que mis hijos pongan su vida al servicio de Dios, como en algún tiempo estaban sirviéndole. Pero al meditar en la palabra de Dios, esta preciosa palabra me da paz, me da consuelo de que yo debo de esperar, como dice aquí, en el tiempo de Dios, que es perfecto, porque Dios trata a cada uno a su ritmo. Alabado sea el nombre de Dios. Recordemos, el nuevo nacimiento requiere exposición constante a la palabra de Dios. Es lo que les decía anteriormente. Si usted ha nacido de nuevo, qué bueno, aleluya, pero debemos de esforzarnos, debemos de siquiera leer todos los días el proverbio del día, sumado más tarde con un salmo. Otro día podremos leer Eclesiastés, ese libro de la sabiduría también, donde nos dice que todo es vanidad de vanidades. Amados hermanos, lo que nos invita la palabra de Dios en esta hora es que debemos de permanecer en la preciosa lectura de este libro santo, a permanecer orando sin cesar, como nos lo dice su palabra, a permanecer siempre alabando y glorificando el santo nombre de Dios, escuchando alabanzas que nos animen, que nos edifiquen nuestra vida, no escuchando reggaetón, ni música de dolor, ni de despecho, no, amados. Eso lo que hace es que retrocedan y no avancen. Entonces, recordemos, el nuevo nacimiento requiere exposición constante a la palabra de Dios. Pedro enseña que somos engendrados
por la palabra viva y permanente. Eso nos lo dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pedro nos está invitando a que si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos renacido, debemos de permanecer en la palabra de Dios, que vive para siempre, porque Él es y será siempre. La tierra y los cielos pasará, mas su palabra no pasará. Personas que buscan a Dios, pero no experimentan el nuevo nacimiento. Será quizás leen, pero no perseveran. Escuchan, pero no obedecen. Oran, pero no rinden áreas claves del corazón. Claro, amados, pidamos cuando vamos a leer la palabra de Dios, pidámosle a nuestro Padre que nos abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría. Él dice en su palabra que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos, que Él nos la da con abundancia. Bueno, si escuchan pero no obedecen, están escuchar y escuchar mensajes de tanto pastor que se esmera en predicar sermones, meditaciones, escuchan a sus padres, escuchan a los amigos que puedan tener que son cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios. Entonces, amados, les es necesario de verdad rendirse para que puedan escuchar la palabra de Dios, retener todo lo bueno que en ella hay y obedecer lo que su palabra nos manda. Oran, pero no rinden áreas clave de su corazón. Así es, amados hermanos, tal vez están orando: Dios, quítame este pecado, pero aquí lo andan a tuntún, andan abrazado al pecado. No lo quieren soltar. Amados, ¿cómo es que le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos aleje del pecado, que nos aparte del mundo, si nosotros estamos bien agarrados del mundo? No se puede, amados, amar a dos dioses, porque amarás a uno y adorarás al otro. Y siempre lo digo con mucha tristeza en mi corazón, que siempre muchos terminan amando al mundo y despreciando a Dios, despreciando a quien vino a morir por usted y por mí, quien murió en esa cruz del Calvario, quien derramó su preciosa sangre para darnos perdón de pecado, para darnos una salvación y una vida eterna. Amados, de verdad se los pido con el amor de Cristo que reflexionemos, que meditemos en su maravillosa palabra. No lo digo yo, lo dice su preciosa palabra. No es falta de sinceridad, es que la palabra aún no ha penetrado lo suficiente para producir vida. A mí me gusta un versículo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es vida y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si todos, amados hermanos, nos apropiáramos de la palabra de Dios, si todos escogiéramos un versículo para meditarlo, para analizarlo, para meterlo en nuestro ser, mucho fuéramos cambiando. ¿Por qué? Porque Dios dice, ve las intenciones de nuestro corazón. Muchos tal vez no nacen de nuevo porque aún hay áreas sin rendir, lo que les comentaba hace poco. El espíritu regenera cuando hay arrepentimiento auténtico, pero a veces la persona busca a Dios, pero no ha soltado un pecado querido, sigue confiando en sí mismo, no ha entregado su voluntad al Señor, teme perder el control de su vida. Así es, amados hermanos, no se puede amar, adorar a dos dioses. O amamos, seguimos a Dios, o nos vamos al mundo. Porque preferimos seguir abrazando ese pecado que nos está matando, que nos está destruyendo lentamente por dentro y por fuera. Porque hay pecados, amados hermanos, que nos destruyen de una manera que nos dejan como despojos humanos. Por poner el ejemplo más común, las personas alcohólicas llegan a tocar fondo, llegan a estar en el suelo cuando no tienen ellos el dominio de decir ya no más alcohol, ya no más droga. Podemos ver, amados hermanos, en las redes sociales cuánta persona famosa está en las calles de distinto país sumergidos en las drogas y en el alcohol, porque quizás tuvieron personas a su alrededor que le dieron la palabra, que los instruyeron a que buscaran de Dios, pero ellos se negaron. Entonces no quisieron dejar el pecado, como muchos cristianos están luchando. Pero luchen, amados, luchen de verdad, luchen con las fuerzas de Dios. Porque si usted siente que usted se esfuerza y no ve resultado, le es necesario suplicar, clamar a Dios que lo necesita en su vida. Sigue confiando en sí mismo. Muchos dicen, no, si yo domino el alcohol, no, si antes me fumaba un purito de usted ya sabe qué, ahora me fumo la mitad, porque como esas cosas como que ellos mismos las preparan, ¿verdad? Entonces, confían en su poder propio, en sí mismo, que ellos son los muy y van a dejar lo que quieren en cuanto ellos lo decidan. No, amados, si no pone a Dios en primer lugar en su vida, si no de verdad lo recibe en su corazón y deja que Dios obre en su vida, usted nunca va a poder salir de esos vicios, de esas dificultades en las que esté, de esas relaciones tóxicas en lo que usted se encuentre. Si no pide auxilio a Dios, usted nunca va a poder salir de ese hoyo de la desesperación. No ha entregado su voluntad al Señor. Entréguese, amado hermano. ¿Qué espera? Verá, se dará cuenta que estar en los caminos de Dios es un gran gozo, es una gran alegría servirle al prójimo, es de una gran satisfacción saber que usted ha ganado alma para Cristo. Es no sé ni qué decirle, amado, pero es una sensación que se siente dentro de uno cuando uno de verdad le entrega todo a Dios. Cuando esas cargas que sentimos que nos aplastan y nos aplastan, esas dificultades, cuando las entregamos a los pies de Dios,
es más ligera la carga. Teme perder el control de su vida. Creen que porque si ellos ya dejan esas cosas, esos vicios, esas relaciones tóxicas, ya ellos van a perder su identidad porque ellos creen que ya no van a tener amistades, que los van a señalar. Claro que sí, eso va a pasar porque los que están a su alrededor, amado hermano y amigo, no quieren que usted salga de ese hoyo de la desesperación, porque quieren verlo allí destruido, porque quieren burlarse de su destrucción, porque ellos saben de que usted, al entregarle su vida a Dios, va a ser nueva persona, va a ir de victoria en victoria, porque usted va a ir caminando bajo la cobertura de Dios. Mientras eso no muera, la vida nueva no puede manifestarse. No nos engañemos, amados. Mientras usted esté amando al mundo, sirviéndole al maligno, haciendo cosas que no son buenas para su vida, entonces el Espíritu Santo usted lo tiene allí contrictado, lo tiene bien apachurradito dentro de usted, y hasta que usted vaya poco a poco soltando estas cosas, el Espíritu va a ir vivificándose dentro de su vida. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de nuevo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todo aquel que dice haber nacido de nuevo, debe de dar frutos, porque las cosas viejas quedaron en el pasado. Pasados son, yo ya no me acuerdo, porque ahora son hechas nuevas. Todo lo que empezamos a hacer es nuevo, es valioso, es precioso para la obra de Dios. ¿Para qué? Para honrar y glorificar su santo nombre, porque nos ha sacado de ese hoyo de la desesperación. Dios no desprecia al que lo busca. Jesús prometió, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Si la búsqueda es genuina, es verdadera, la obra llegará, porque Dios cumple lo que empieza. Estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Cuando Dios nos pone el ojo y nos llama para cumplir su propósito, no lo dudemos de que Él, si comienza la buena obra en su vida, amado hermano, Él la va a terminar. No lo dude. Aunque usted se ande escondiendo por todos los países del mundo, aunque usted se vaya a refundir en la cueva más lejana de este lugar, Dios lo va a traer a sus caminos. Ahora, ¿qué deben hacer estos creyentes? Permanecer cerca de la palabra, porque la luz llega a los que permanecen expuestos a ellos. Si nosotros queremos permanecer cerca de Dios, debemos de estar en constante lectura, debemos de congregarnos, porque Él nos dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque por allí andan muchos diciendo, ay, si no es necesidad pasar solo en la iglesia, porque a mí me decían fanática, cucaracha de iglesia, pero yo me sentía feliz, porque su palabra me daba una bendición que dice, una bienaventuranza.
porque dice, bienaventurado aquel que es vituperado por mi nombre. Yo me sentía más que vencedora, porque yo sabía que estaba en el camino correcto, aunque me dijeran cucaracha de iglesia, aunque me dijeran fanática, porque yo sabía en quién había creído, en aquel que me iba a contestar mis peticiones, quien me iba a dar esos milagros que anhelaba mi corazón. Ahora yo permanecí cerca de la luz para ser alumbrada por él. Ahora, amados hermanos, para la honra y gloria de Dios, aquí estoy siempre. Cuando puedo, doy los testimonios, esos testimonios, esas victorias que Dios me dio. Sufrí, lloré, fue vituperada, pero hasta aquí mi Señor ha estado conmigo. La exposición de su palabra alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios nos hace comprender lo que Él quiere para su vida y mi vida. Leamos la palabra de Dios, que no nos dé pena, amados hermanos. Si usted no tiene un ejemplar así de esta preciosura de la palabra de Dios, descárguela en su móvil, lea cuanto más pueda. Si usted anda de vacaciones, empápese de la palabra de Dios, para que así usted esté siempre alimentando ese espíritu de lo espiritual. Pedir discernimiento del espíritu, porque el entendimiento espiritual no es intelectual, es impartido. Porque lo espiritual se discierne con lo espiritual. Porque yo, amado hermano, voy a hablar con usted de la palabra de Dios, de este alimento espiritual, y nos vamos a comprender porque hablamos el mismo idioma, espiritual con lo espiritual. Pero yo, que puedo pasar leyendo más la palabra, no voy a ir a estar hablando con alguien del mundo que no va a comprender lo que yo quiero darle a conocer, sino que es un proceso, amados hermanos. Dice Efesios capítulo 1 del versículo 17 al 18, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos pide siempre el Señor Jesús que pidamos discernimiento de espíritu, que pidamos sabiduría, que pidamos inteligencia, porque Él nos la va a dar y nos la va a dar con abundancia. Ya para ir terminando, amados hermanos, rendirse sin reservas, dice el Señor. No vayámonos rindiendo de a poquito, o que esto me lo voy a guardar porque lo voy a necesitar mañana. No, amados. Despojémonos del viejo hombre de verdad. Si queremos tener esa comunión verdadera con nuestro Padre de verdad, despojémonos de aquello que nos contamina y que no nos deja avanzar para la obra de Dios. Rendirse sin reservas, nos dice el Señor. Quita lo que tengas que quitar, pero dame vida nueva, tendremos que decirle. Amado, si usted siente que usted ha recibido al Señor, pero que no ve crecimiento, ríndase sin reserva. Pídale al Señor que le quite lo que Él tenga que quitarle y que le dé una vida nueva. ¿Y para qué?
para honrar y glorificar su santo nombre, para servirle con un corazón agradecido, para congregarse lo más que pueda, amados hermanos, para que ore sin cesar. Dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque usted, amado hermano o amigo, sienta que le duele estar dejando los placeres del mundo, le dice la palabra de Dios que esa sensación de tristeza o tribulación es momentánea. Es momentánea, que produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea el nombre de Dios, amados. Que nuestra confianza en el Señor nos anime a que debemos perseverar por esas cosas eternas. Perseverar, pues el nuevo nacimiento puede ser súbito o puede ser una transición lenta hacia una convicción profunda. Aunque vaya creciendo espiritualmente despacio, hermano, no se desanime, no se desespere, siga caminando sobre la brecha, porque Dios va siempre delante de usted guiando su diario caminar, para que no resbale, para que no tropiece, porque si usted, como siempre le digo, camina bajo la cobertura de Dios, usted es más que victorioso. Pedir un corazón nuevo, Dios prometió darlo. Pidamos siempre a nuestro Dios que transforme nuestro corazón, que nos quite raíces de amargura, que nos quite ese dolor que nos hicieron en las congregaciones, en las iglesias. Mi hermano de la congregación me hizo sentir mal, que mi esposo quizá ya no le gusto, no me ama. Amados, dice en la mañana, en el mensaje anterior, estaba diciendo que nuestro Señor Jesús le dice a Pablo, bástate mi gracia. Amados, que nos baste la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice? Dios promete darnos un nuevo corazón. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 nos dice nuestro Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué precioso es nuestro Padre, que Él está pendiente de restaurarnos desde adentro, porque debemos de estar restaurados desde adentro para usted y yo poder compartir ese amor que recibimos de parte de Él. Los cristianos que buscan sinceramente a Dios, pero aún no ven con los ojos espirituales, no están rechazados ni fuera de salvación, como muchos dicen. Lastimosamente, amados hermanos, voy a volver a tocar este tema, que quizás a muchos le es de ofensa, le es de agravio, pero así estamos de mal en las congregaciones, en las iglesias. ¿Por qué? Porque empezamos a estar señalando nuevamente. Estamos, miren, con el dedito, pero 3 más nos apuntan a nosotros. Estamos señalando porque, quizás ni salvo es,
Uy, este ni cambia. Ay, no, ¿cómo va a tener salvación ese si está todo tatuado? Uy, mira esa hermanita cómo se viste. No, hombre, si ella no es salva quizás. Mira ella cómo trae el pelo cortado y pintado. Mira cómo está de pintarrajeada. Ay, no, mira, ella no usa mantelín. Ay, no, mira, ella sí usa. Amados, basta ya de estar juzgando y criticando, porque solo Dios sabe quién ha tenido una salvación genuina y verdadera. Busquemos de verdad en nuestro interior. Meditemos, ¿será que yo de verdad soy salvo? En vez de andar criticando o juzgando al hermano que está luchando para resguardar esa salvación. Muchos dicen la salvación se pierde, otro dice salvo siempre salvo. Amados, Dios no puede estar quitándole la salvación a nadie porque la hemos recibido por gracia. Porque no podemos decir, ay, yo ya pequé y otra vez. Es como que estuviéramos crucificando a nuestro Señor Jesús a cada momento que nos arrepentimos o que pecamos. No, la salvación es dada por gracia, porque a Él le plació perdonarnos de una vez y por siempre. Entonces, no nos compete a nosotros estar señalando al hermano que si es salvo, que si no es salvo, que si no ha cambiado, que si sigue igual, que si todo tatuado, que si como se viste, que los pantalones. No, no seamos religiosos. En el mensaje anterior, en la plataforma todavía no ha subido ese video, pero en el anterior les decía que nuestro Señor Jesús nos habla con dureza. Les habla aquí en esta parábola, en estos pasajes, les habla con dureza a los escribas y los fariseos, que les dice hipócritas. ¿Por qué andan ellos dizque limpiando el vaso de afuera, el plato para comer? Si dice que lo que deben de limpiar es lo de adentro. Porque les dice hipócritas, porque ven de que el mal del otro. Andan juzgue y juzgue, ven la paja del hermano en el ojo, mas no ven su gran viga. Amados hermanos, les invito a que busquen en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 25 al 28, donde nuestro Señor Jesús ataca con dureza a los escribas y fariseos. Así habemos muchos cristianos, amados. Estamos cometiendo las mismas indulgencias que estos escribas y fariseos. Somos religiosos, queremos poner carga a las personas, carga que ni usted ni yo queremos llevar. Queremos obligar a las personas a que se transformen de afuera, mas sin embargo, Dios lo que ve es el corazón. Confío en el Señor que puedan ver el mensaje que puse por la mañana, pero todavía no, la plataforma no lo ha puesto en el Facebook. Porque allí, amados hermanos, nuestro Padre Jehová fue tan claro cuando le dijo a Samuel que fuera a buscar a David. Pero Samuel no quería porque lo vio pequeño, porque lo vio insignificante. Pero nuestro Padre Jehová le dijo, yo no veo como miran los hombres que ven el exterior. Yo veo el corazón. Es una palabra tan preciosa, amados hermanos. Entonces, los cristianos que buscan sinceramente a Dios, pero aún no ven con los ojos espirituales, no están rechazados ni fuera de salvación. Así que no seamos nosotros jueces para andar señalando a nadie. Porque dice, no están fuera de salvación ni olvidados por Dios. ¡Qué precioso nuestro Padre! Están en proceso, nos dice. Y si se esfuerzan y siguen buscando, rendidos y expuestos a la palabra, Dios
completará la obra y abrirá sus ojos, porque han sido honestos, porque expresan la lucha, esa lucha que enfrentan al buscar a Dios y pensar que no han sentido ni experimentado un nuevo nacimiento. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado, nos ha dado mucho conocimiento. Como hemos podido ver, cada palabra, cada versículo nos enseña a no rendirnos. No se rinda, amado hermano, no se rinda, amigo, si usted se está esforzando en querer agradar a Dios, porque eso es lo que debe de preocuparnos, agradar a Dios y no a las personas, porque al final, amados, así se los digo con mucha sinceridad, con mucho dolor en mi corazón, usted como yo, como hijos de Dios, podemos sacarnos el corazón para dárselo a alguien. Ese alguien se lo va a comer y lo va a vomitar y va a decir que usted no es nacida de nuevo. Amados, así está el mundo, es malagradecido, pero que nos dice que no nos rindamos. Y esto les digo, amados, si usted siente que ha nacido de nuevo, pero que siente que no avanza, no se rinda, persevere, confíe en Dios Todopoderoso, que Él a su tiempo, que es perfecto, lo tendrá en su gloria, lo tendrá en un lugar donde usted va a servir con amor y gratitud. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, este es un versículo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del Espíritu Santo y su obra en nuestra vida. Nos recuerda que la fe no se trata de entender todo, sino de confiar en la soberanía de Dios, porque al que cree, todo le es posible, amados hermanos. Creamos, confiemos en aquel que nos llamó. Él es el que va a perfeccionar nuestra vida. Ahora, amados, para terminar, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, nos dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos, y esta ha sido la meditación de esta hora. Como se titulaba la meditación, buscando a Dios, pero aún no he nacido de nuevo, basada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Así es, amados. Ahora, amigos, si usted llegó hasta aquí a escuchar la meditación y no se ha dado el privilegio de recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, venga, lo invito. Ahora es el tiempo en que usted puede hacer la oración de fe, recordándole que la oración no es la que lo va a salvar, sino con la fe que usted diga dicha oración. Amado hermano, si usted siente que se ha alejado de Dios, venga, reconcíliese, hagamos la oración de fe. Porque en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Amén, amigo, que usted tomó a bien hacer la oración de fe. Ahora viene a formar parte de la familia de Dios. Y usted, amado hermano, que hizo la oración, bienvenido nuevamente a la familia de Dios. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos, siempre haciéndole la invitación que comparta la palabra de Dios. Así, usted como yo, nos estamos haciendo portavoces de la palabra de Dios y cumplimos la ordenanza que Dios nos dio, ir y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Démosle buen uso a la red social. Que Dios nos bendiga a todos.